Buenos días, estimados internautas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les agradecemos nuevamente el que estén compartiendo un poquito de su espacio y les traemos otro capítulo súper interesante. Les saluda su estimado y queridísimo amigo, el alquimista divergente, trayéndoles a la mesa a un tema que hasta el día de hoy lamentablemente nos ha quejado, que vienen siendo en torno a las desapariciones forzadas. Y contamos con un invitadazo de lujo, permítanme presentarlos, aunque bueno, ya por ahí lo están viendo en sus cámaras, al doctor José Alberto Posadas Juárez, profesor, tiene doctorado en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de tiempo completo de la licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, además de ser integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro. Le agradezco mucho, profesor, por estar el día de hoy, pues bueno, tomando un poquito de su tiempo para hablar acerca de este tema súper interesante que ya tiene ya un par de años y que obviamente persiste, para que nos pueda por ahí compartir un poquito de su opinión, conocimientos, en base a esto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Es un gusto volverte a ver. Ya algún tiempo que no tenía el gusto de verte, aunque sea de manera virtual, ¿no? Sí, considero que son temas muy sensibles, muy importantes, relevantes hoy en día en el contexto nacional e internacional inclusive. Y pues siempre hay mucho que debatir, que discutir, que abonar. Y yo reconozco este espacio que estás dedicando en tu canal, en tu proyecto, para seguir difundiendo más saberes, para sensibilizar y traer a la mesa todo este tipo de discusiones muy necesarias en lo cotidiano, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, profesor. Era justo y necesario tomando en cuenta su trayectoria académica y su expertise en materia de lo laboral para poner en tela de juicio pues lo que hoy está sucediendo. Y para empezar esto, me gustaría preguntarle, empezar un poquito desde lo macro, si usted prefiere, y a lo mejor de manera cronológica, cómo nos encontramos o cómo se encuentra México en este tipo de situación de desapariciones forzadas. ¿Cuál es su perspectiva en base a su experiencia e investigaciones? Claro, mira, desafortunadamente la desaparición forzada es un problema que a miradas de las ciencias sociales es un fenómeno que no es reciente. Eh, a partir del 2006, cuando inicia la fallida estrategia de guerra contra el crimen organizado del entonces presidente entrante Felipe Calderón Hinojosa, ese 12 de diciembre del 2006, que comienza toda esta narcoviolencia, a partir de ahí incrementa mucho la cantidad de desapariciones forzadas, de delitos, de extorsiones, de ejecuciones, entre otros problemas muy serios, ¿no? Pero México, insisto, de manera desafortunada ya tenía este problema desde hace décadas inclusive, y que y no porque hayan sido menos personas vamos a minimizar el problema, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando que hay un gran contraste entre la cantidad de personas desaparecidas a partir del 2006, en contraste con la cantidad de personas que fueron desaparecidas por ahí de la década de los 70 en este país, ¿sí? Que es cuando comienza esa práctica en contextos de insurgencias, de grupos guerrilleros, insurgentes, con vertientes izquierdistas radicales, grupos armados que secuestraban, ejecutaban a militares, marinos, agentes del orden, policiales y demás. La década de los 70 fue una década muy álgida en nuestro país, bien lo sabemos, es cuando está en auge la Guerra Fría, estas tensiones ideológicas, militares, políticas, económicas entre el mundo libre, Estados Unidos encabezando el capitalismo y el socialismo por la Unión Soviética. Países con altos niveles de desigualdad, pobreza y violencia como México, desafortunadamente, pues captan mucho este tipo de expresiones, ¿no? Se organizan maestros rurales, normalistas,
campesinos, no solamente en México, en Centroamérica, Sudamérica, y comienzan las desapariciones forzadas como un mecanismo de sembrar terror por parte del gobierno de entonces, que estamos hablando de Luis Echeverría Álvarez, ¿sí? Para sembrar terror y digamos, me parece que la lógica era disuadir este tipo de expresiones, este tipo de agrupaciones, y lo único que hace es, pues, finalmente acentuar, ¿no? La convicción de deponer al Estado burgués. Digo, estamos hablando de discursos de entonces, de hace décadas, ¿no? Que hoy en día a lo mejor ya nos resultan un tanto ininteligibles, pero es lo que prevalecía en esa época. Desaparecieron muchas personas. De hecho, ahí hay acusaciones en los organismos de derechos humanos, tanto nacionales, carpetas de investigación, tanto nacionales como internacionales. Estamos hablando de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, etcétera, etcétera. Hay gente desaparecida desde entonces, pero a partir del 2006 se integra un elemento muy importante y que trae o más bien que agudiza más esta crisis de desapariciones forzadas, que es el crimen organizado. Entonces, si antaño, en la década de los 70, 80, 90, inicios del 2000, las desapariciones eran por regímenes totalitarios políticos y que además tuvieron un decrecimiento en la década de los 90, cuando empieza esta ola de la llamada democracia mexicana, ¿no? Bien, o sea, tuvo mayor auge en la década de los 70, los 80, con el PRI, gobierno, con los regímenes autoritarios de entonces, tuvo un decremento en ese sentido, pero ahora se integra el crimen organizado a partir de 2006 y se retoma el problema, pero con una gran cantidad, o sea, de tal manera que a todos nos sorprende, ¿no? La autoridad, la sociedad, el crimen organizado protagonizando este tipo de crímenes de lesa humanidad, decir, reiterar que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Eso en el derecho internacional, en los tratados internacionales, en las leyes locales, está muy claro. Pero ¿cuál es el problema? Que a partir del 2012 no solamente el crimen organizado es el principal perpetrador de las desapariciones forzadas. En algunas ocasiones, hasta donde se tiene el dato, y bajo ciertas condiciones, este tipo de crímenes son cometidos en colusión y complicidad con las autoridades políticas y de seguridad. Entonces, ya no nomás tenemos un régimen en contra de la población civil, desapareciendo personas, perdón. Ahora tenemos el crimen organizado. Entonces, crimen organizado más algunas autoridades de gobierno, entonces eso agudiza mucho esta parte. Hasta donde tenemos el dato de al menos los investigadores, de lo que nosotros podemos inferir hasta el momento, no hay como indicios que indiquen que las desapariciones forzadas de hoy en día, en esta narcoviolencia desafortunada que estamos viviendo en este país, no hay indicios que nos indiquen que es todo una organización sistemática entre el gobierno y el crimen organizado desapareciendo personas, como lo fue en su caso en su momento, por ejemplo, en Argentina, también en esta década de los 70, donde ahí con las dictaduras militares de ese país sudamericano, pues sí, hubo desapariciones forzadas y fue todo un aparato gubernamental orquestando las desapariciones forzadas. En México, hoy en día, no hay indicios que nos diga algo así. Si hay por ahí un funcionario, un militar, un comandante policial que en colusión con el crimen organizado desaparecen personas, al menos es en el nivel muy local o en la agencia muy individual de ese funcionario, ¿me entiendes? Pero no todo un aparato, imagínate, ya sería lo que nos haría falta, ya sería como todavía colapsar más esta grave crisis humanitaria que estamos teniendo. O sea, todo un aparato político, militar, en colusión con el crimen organizado, ¿no? Pues a dónde iríamos a parar en este país, ¿no? Sí, claro, digo, sería ya el colmo sumarle todavía esa parte que comenta. Hablando ya de una reforma y no por adelantarme, digo, estamos hablando de los setentas. ¿Qué tanto ha evolucionado en esta red en cuestión legal para poder soportar justamente esta problemática?
entiendo que no tiene mucho, a lo mejor adelantando un poquito, que hicieron ahí una especie de parches para poder, digamos, soportar un poco más esta parte, ¿no? A partir del 2018 y tantos, pero anteriormente a esto, ¿qué tan bien o qué tan mal estábamos ya con todo esto que ya veníamos, a lo mejor arrastrando? Hoy en día México ha asumido enfrentar el problema, afortunadamente, no solamente desde el ámbito gubernamental. Creo yo que quienes protagonizan la búsqueda de personas, afrontar organizacionalmente, colectivamente, desde la ciudadanía, este problema principalmente son las ONGs, las llamadas organizaciones civiles. Ellos son los que protagonizan, ¿eh? La academia, considero yo, desde mi muy particular punto de vista, queda en tercer lugar. Entonces, pese a que es un mandato constitucional, es una obligación jurídica del Estado afrontar este problema, quienes protagonizan en realidad es la ciudadanía. Eh, si nosotros tan simple deducimos que quienes se encargan de elaborar las políticas públicas, de planificar las estrategias de seguridad preventivas reactivas, si estamos hablando de prevención de desaparición de personas, ¿eso qué implica? Toda una movilización institucional, presupuestal, operacional, legislativa, o sea, jurídica, ¿sí? Para prevenir. Pero en este caso, México todavía presenta rezagos, yéndome ya específicamente a tu pregunta, presenta rezagos todavía en el ámbito jurídico. Es decir, nuestras leyes, como la Ley Nacional de Desapariciones Forzadas y demás, todavía tiene algunos rezagos, se tiene que ir actualizando y principalmente los pendientes están en las instituciones de justicia, de seguridad y el orden, donde las políticas públicas se deben de centrar en mayor medida. Y es que es un país que tiene tantos problemas, ¿sí? Que las desapariciones forzadas, desafortunadamente, no es el único problema que tenemos. Y grandes problemas, o sea, problemas agudos, ¿no? Ahí está la narcoviolencia, la Claro, trata de personas, ¿no? claro. O sea, el tráfico de armas, las relaciones tan tensas que tenemos con nuestro vecino del norte en temas de tráfico de armas, del fentanilo, las rupturas diplomáticas, cuando se ponen en entredicho la continuidad del TIMEC, los tratados de libre comercio. O sea, es todo es todo un escenario muy adverso para el caso de México. Las desapariciones forzadas deben de ser abordadas, deben ser enfrentadas como un problema con toda la prioridad, no me queda duda. Hay que entender también que no es el único problema. Entonces, hay que ir saldando todos esos pendientes que tenemos con las víctimas en el orden primario, en el orden secundario, ¿sí? Con la atención, el acceso a la justicia, inclusive de los mismos desaparecidos, porque no porque estén desaparecidos ya no merecen justicia, no, claro que sí. Pero ¿eso en qué se traduce? Políticas públicas, organización, presupuesto, tiempo, y ahí es donde está el verdadero problema. Ahora bien, nosotros realizado investigaciones en el área de criminología, acá en la Universidad Autónoma de Querétaro, sobre las necesidades que hay en el tema particular de las desapariciones forzadas de personas en América Latina, por ejemplo. Yo encabecé una investigación que no hace mucho derivó en una publicación en una revista científica social o sea, las necesidades, en pocas palabras, en América Latina respecto a este problema son tremendas. O sea, México no es el único caso. O sea, estoy hablando de casos como Brasil, Perú, Colombia, que desafortunadamente es muy parecido al contexto de México. Chile tiene un gran problema de desapariciones, pero durante el régimen de Augusto Pinochet, del general Pinochet, ¿sí? Claro. Pero de todos modos está en la memoria de los ciudadanos, está en la memoria de los familiares víctimas de estas personas. Entonces, son temas políticos que generan tensiones, problemas, se politizan entre partidos políticos, no es, no es la excepción en nuestro país, ¿sí? Ese sería como un panorama general. En el ámbito jurídico, sí, sería actualizar la ley vigente, sería darle más fuerza a las comisiones locales de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Sería impulsar de mayor medida la capacidad operacional de los consejos estatales ciudadanos de cada estado de la República para que tengan mayor presencia. Sería acercarnos desde el nivel jurídico, contemplarlo con mayor medida
sí, con las organizaciones no gubernamentales, no solamente las organizaciones, también los colectivos de búsqueda, porque sí, o sea, sí hay acciones en conjunto. Es decir, si un colectivo de búsqueda decide hacer una búsqueda in situ en alguna zona alejada por alguna denuncia anónima, una llamada, llevan el acompañamiento de agentes de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Guardia Nacional o del Ejército, la Marina, llevan botones de pánico, pero aún así, trabajar sobre un problema que hace mella en la población mexicana y donde en un país que hoy en día aproximadamente tiene más de 130,000 desaparecidos según el registro, entonces eso habla que necesitamos todavía intensificar estos mecanismos legales, institucionales, presupuestales, de políticas públicas en materia de seguridad, reactivos, preventivos, etcétera. Claro, totalmente de acuerdo. Había por ahí checado y también, digo, me gustaría conocer su opinión. ¿Será suficiente? Vaya, entiendo que Querétaro es uno de los estados por ahí que no necesariamente tiene el presupuesto más alto en cuestión, pues vaya, para atender este tipo de problemáticas. Entonces, sí sería importante, obviamente, atender desde el escalón, digamos, más alto para poder diversificar estos recursos. ¿Será suficiente con el destinar, vaya, un poco más de presupuesto para la atención de este tipo de problemáticas sociales? O también, pues bueno, ya que se está presentando también otra de mis preguntas es, ¿a qué se debe que también se destine? Entiendo que es política, vaya, y es a lo mejor Claro. muy complejo el saber la verdad, pero ¿a qué se deberá, vaya, que no se destina pues tanto presupuesto a algo tan importante y tan delicado? Sí, hace un momento yo te refería que cuando se politiza un asunto tan sensible, me parece que los resultados no son del todo deseables. El tema de las desapariciones forzadas hoy en día es un tema sensible políticamente hablando con el gobierno federal, tú lo Claro, sabes. Sí, desde la anterior administración encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo ahí momentos de tensión con los colectivos de búsqueda, las llamadas madres buscadoras, ¿sí? Y hoy en día con Claudia Sheinbaum encabezando el ejecutivo, parece que hay una continuidad con esta actitud de no recibirlas en Palacio Nacional, de no sentarse a dialogar con ellas, o al menos obviamente representantes de estos colectivos, ¿sí? Es un tema que se puede politizar, es un tema que, si lo ves desde este punto de vista, es un tema que puede restar votos a un partido y principalmente al partido que está en funciones, ¿no? Encabezando el gobierno. Para el estado de Querétaro, mira, yo te comento, todavía en el Consejo Estatal Ciudadano, de donde soy miembro, tenemos esa gran duda. Nosotros ya hemos estado realizando acercamientos que me parecen muy prudentes, muy pertinentes, y hemos encontrado en los funcionarios, por ejemplo, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Querétaro, hemos encontrado una actitud de apertura, ¿sí? Una actitud de apoyo, una claro. actitud de decir vamos a trabajar juntos, adelante, por parte del secretario de gobierno, Eric Udiño también, o sea, honestamente sí hemos encontrado esa actitud. Todavía está la duda, que te lo tenemos que resolver en algún momento, de por qué el presupuesto ha sido muy bajo. En este momento no tengo el dato muy preciso, pero yo sí te puedo decir, por ejemplo, el presupuesto que se le dedicó a la Comisión Local de Búsqueda de Personas en el estado de Querétaro en los últimos años fue en mucho menor medida al otorgado a, por ejemplo, el Estado de México. En el Estado de México hay un desarrollo mayor entre la comisión local, toda el área que pertenece a la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo Estatal, ¿sí? Las organizaciones civiles, el Consejo Estatal Ciudadano, hay mayor trabajo, dinamismo, enlaces. Querétaro está iniciando, o sea, nosotros quizá, no sé si decirlo que lleguemos tarde a la escena o no, pero apenas estamos iniciando. Ahora bien,
hay que también considerar que las cifras de personas desaparecidas en Querétaro, lo digo en su justa dimensión, no es tan alta como en otros casos, de estados vecinos que tenemos, como el caso desafortunado de Guanajuato, Michoacán, ahí las cifras sí son mayores, ¿eh? Sí. No, a mí no me resultaría del todo sensato pensar que probablemente el gobierno estatal haya inferido, bueno, como no tenemos casi desaparecidos, no merece el mejor de los presupuestos. Eso sería una lógica no deseable. Claro, No sé si haya sido así, porque de todos modos, dado que estamos rodeados de entidades que tienen ese problema severo, no nomás es un problema ya una gran deshumanización, una crisis deshumanizadora que está viviendo estos estados vecinos. ¿Sí? Entonces, de todos modos, se le va a dar el presupuesto necesario con miras a prevenir, ¿me entiendes? O sea, no tenemos que esperar a que se descomponga el problema, que se nos presenten estas cifras de repente en este estado para poder actuar. Entonces, en ese sentido, tenemos esa duda. Sí, en su momento lo vamos a resolver. Pero sí, yo quisiera pensar que son dos aspectos, yéndome ya de manera muy específica a responder tu claro, pregunta. Yo quiero pensar que son dos aspectos por lo cual tenemos este problema de esta desatención que ha tenido la Comisión Local de Búsqueda. El tema del presupuesto, sí, que aún así ya di mis argumentos del por qué no se justifica, pero bueno, ahí está, claro, el tema del claro, presupuesto y también el tema político, porque es un tema que mal encausado, claro. mediatizado, distorsionado, puede generar muchos problemas, ¿sí? Porque es un tema muy sensible. Entonces, en ese sentido, quizá no le han entrado bien al juego desde las funciones públicas del Estado, en ese sentido, y ahora lo van a hacer. Nosotros, cuando hicimos el acercamiento hace como 15 días con el secretario de Gobierno, ahí nuestro coordinador, el licenciado César Rangel, sí, abiertamente lo dijo ante las cámaras y todos los presentes. Dice, nosotros venimos también en parte a colaborar, a contribuir en el mejor de los ánimos, pero también queremos solicitar a la autoridad competente, en este caso la comisión local, por ejemplo, auditorías, tanto a nivel financiero como a nivel operativo. O sea, ¿qué resultados has tenido en los últimos 5 años, por ejemplo? Sí, mira, la cifra, por ejemplo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, estamos hablando a nivel federal, ¿sí? No, esto no son estadísticas estatales. Ok, De nivel federal, dice que desde 1952 a la fecha, en Querétaro como entidad hay un poco más de 700 personas desaparecidas, ¿sí? Solamente matizar que no todas las personas desaparecidas tienen que ver con un delito. Hay personas que desaparecen y a lo mejor están vivas, cambiaron de vida, de residencia, no avisaron, o sea, no sabemos, ¿no? Pero aún así, sí hay como una correlación entre el 2006, cuando comienzan las desapariciones a incrementarse, todas las entidades tuvieron este tipo de incrementos en sus desapariciones. Entonces, probablemente, muy probablemente tiene que ver con temas de delitos, crimen organizado y demás. Pero nuevamente, no podemos darnos el lujo hoy en día que se descomponga este asunto, que incrementen de manera alarmante la cantidad de desaparecidos para tomar cartas en el asunto. Me parece que estamos viendo momentos coyunturales propicios en Querétaro para tomar las riendas preventivas, ¿sí? Y evitar que desaparezcan. Yo considero que si no hay tantos desaparecidos en Querétaro, sin menospreciar a las personas que están desaparecidas, lo claro. entresumillo, si no hay tantos desaparecidos, no es tanto por la acción del gobierno, ¿eh? Eso a mí me queda claro y eso es muy importante y hay que considerarlo, ¿sí? No podemos descuidar esa parte y me parece que es de que desde el consejo es donde le tenemos que poner ese énfasis, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y encaminado a esto, pues bueno, siendo obviamente antropólogo desde su mirada, sí me gustaría que a lo mejor pudiéramos, si nos pudiera por ahí compartir o explicar cómo justamente nos puede ayudar pues esta ciencia a entender, a trabajar y a hacer algo en favor para resolver este tipo de problemática, para entenderla. Sí, bueno, mira, así rápidamente, la antropología a veces se confunde, ¿no? En sí, ¿qué es la antropología? Mi formación es antropólogo social. Básicamente, la antropología social es una ciencia social
que nosotros mismos denominamos como la ciencia de la cultura. Acuérdate que la cultura son patrones de conducta, son valores. Por ejemplo, si nosotros los mexicanos somos muy asiduos a proteger la familia, no estoy generalizando, digamos, nada más estamos hablando de tendencias, ¿no? Claro, claro. Son los temas gastronómicos, los hábitos en torno a la disciplina, la puntualidad, los valores familiares, cómo concebimos el trabajo, por poner un ejemplo, la autoridad, la seguridad. Todo eso nosotros tenemos configurado una serie de patrones en la mente que socialmente compartimos. Eso es cultura. Entonces, cuando hablamos de desapariciones forzadas, ¿qué hay? ¿Qué aspectos hay de fondo detrás de la desaparición forzada? O sea, cuando ya estamos hablando de desigualdades, de violencias normalizadas, de corrupción, de impunidades, todos esos son factores también culturales, ¿sí? O sea, en el mexicano se dice que en el mexicano culturalmente trae arraigado el tema de la corrupción. Cuando tú institucionalizas estas sabidurías populares como el que no tranza, no avanza, estoy ejemplificando de manera muy concreta para que quede claro, ¿no? El Claro. que no tranza, no avanza, cuando esto se viraliza, cuando se colectiviza y así procedemos en lo cotidiano, entonces eso trae un impacto en nuestro tejido social, en nuestra calidad de vida, en la forma como nos relacionamos. Ahora agrégale la violencia, los delitos o la cultura de ilegalidad. ¿Me entiendes? Entonces, desapariciones forzadas es un tema antropológico o que puede ser abordado desde la antropología social. Claro que sí. Sí, entonces el tema cultural es un tema que te permite comprender las pautas de comportamiento de una sociedad y de por qué tiene ese problema. Colombia tiene un grave problema de desapariciones forzadas, pero yo te aseguro que la cultura mexicana, la cultura colombiana posee paralelismos como latinoamericanos que somos respecto de los propios problemas y complejos de sus desapariciones forzadas, pero también tendrá particularidades los colombianos, la sociedad colombiana y la sociedad mexicana que los hacen únicos. Entonces, sobre esos temas culturales, sociales, es donde al menos desde la antropología social podemos tener esa trinchera para desde nuestras capacidades, nuestros ámbitos, ¿sí? Pues afrontar el problema. Entonces, mira, en el Consejo Estatal hay psicólogos, hay juristas, hay abogados, hay contadores públicos, hay personas que no tienen instrucción, pero de gran valía humana y gran experiencia, madres buscadoras, representantes de colectivos de búsqueda, organizaciones no gubernamentales, en fin. Entonces, es todo un tema multidisciplinario en algo tan complejo como las desapariciones forzadas. Yo nada más te estoy explicando la antropología, cuáles serían como los ámbitos donde yo puedo aportar, ¿no? Y Claro. gustosos estamos ahí trabajando y yo sé que no tenemos todas las respuestas, que tampoco tenemos como la varita mágica de decir, mira, a partir de esto, de esta estrategia, ya vamos a detener el problema, lo vamos a Claro. erradicar. No, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo, pero ese trabajo es el que nos mueve y principalmente cuando es colectivo en ese sentido, ¿no? Claro, claro, claro. Y si fuera, digo, tan fácil, pues yo creo que cualquier persona, lo haría. Y parecería obvio, pero sí me gustaría seguir como indagando un poquito, ¿no? Igual desde la perspectiva de la antropología social, ¿qué le está ocurriendo, vaya, a una comunidad o a una familia, vaya, cuando justamente se está enfrentando a este tipo de incertidumbres cuando, pues, obviamente, lamentablemente acontece una desaparición? ¿Cómo reacciona y cómo altera, vaya, su vida cotidiana? Sí, no en vano la desaparición forzada fue catalogada jurídicamente desde los instrumentos internacionales, federales en un país, estatales, municipales, en distinto orden de gobierno como un crimen de lesa humanidad. Hace un momento lo comenté, ¿no? Es que realmente es muy destructivo. O sea, yo platicaba hace poco en sesión con mis colegas del Consejo Estatal que yo afortunadamente no tengo familiar desaparecido. Eso no quita que yo tenga, debido a mi formación y a mi especialidad en el ámbito profesional laboral, que yo tenga esa empatía, esa solidaridad y por eso pues me integro a este tipo de organizaciones y demás. Eh, a mí me queda claro que hay que vivir la experiencia. A nadie se le desea, obviamente, ¿no?
Hay que vivir la experiencia como para poder comprender el grado de destrucción que tiene. Yo te estoy hablando que he conocido personas, y en el consejo incluidas, ¿sí? Que sus familias han sido destruidas, por ejemplo, porque desaparece la persona. Inclusive, quizá, probablemente, ya te hagas a la idea que no lo vas a volver a ver. O sea, imagínate, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? No es tan sencillo. Y aún así, por ejemplo, las familias se destruyen, se separan, algunos se enferman gravemente. O sea, no es solamente el momento de la desaparición, ya no está mi familiar, está el duelo ahí presente, pero a ver, el duelo representa una serie de etapas, procesos, que para el caso de las desapariciones forzadas no se concluye. Es un duelo permanente y eso trae un impacto negativo en la salud, en la estabilidad familiar, en el entorno social, porque también inclusive las personas cercanas a estos familiares, estas víctimas secundarias, cuando se enteran que andan en el activismo, que andan en las organizaciones, que andan en el consejo estatal, que andan aquí y allá, hay como cierta tendencia a alejarse, a distanciarse, a marcar raya, porque mire, es una persona revoltosa. O sea, no es necesario que vivamos la experiencia para crear esa empatía, esa solidaridad. Bueno, la mayoría quizás no lo hace, quizás sí, no sé, pero si aún así, si no se hace, el grado de destrucción en el tejido social de la desaparición forzada es tremendo, ¿eh? Sí, es tremendo. En los ámbitos económicos, en los ámbitos afectivos, ¿sí? Inclusive en los ámbitos espirituales, si así lo quieres ver, porque, o sea, tú cuando tienes un familiar que desafortunadamente fallece, pero bueno, tienes el cuerpo y el cuerpo va a ser sometido a una serie de rituales, ¿sí? Que van encaminados a tu creencia, a tu devoción, si la tienes, ¿no? Y tú sabes en dónde llorarle al muerto, en dónde llorarle a tu familiar. Pero para el caso de un desaparecido, no sabes si ya falleció, no sabes si ya está fallecido, no sabes qué fue de él, si fue sometido a torturas, a sufrimientos, o sea, toda esa incertidumbre realmente es lo que desgasta. Entonces, las familias se ven destruidas. Digo, es un aspecto muy elemental desde la sociología, ¿no? El núcleo básico de la sociedad es la familia. Si está viviendo las desapariciones forzadas cada vez más en su estadística en este país, cada vez hay más familias, día con día se integran más familias a esta dinámica negativa. No sé si me entiendes. Entonces, es como un mal, como un cáncer que se sigue expandiendo, se sigue trayendo problemas y de buenas a primeras, pues están las consecuencias en estas distintas etapas del duelo, pero las consecuencias, te estoy hablando de personas que ya tienen 20 años con su desaparecido y hoy en día no han superado esa parte. Yo veo difícilmente que lo superen si la autoridad, si la sociedad, si la academia realmente no traemos los mecanismos más eficaces de búsqueda, de acceso a la justicia, de atención a las víctimas secundarias. Todo es un tema que implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, menos politización o menos politiquería, si me permites el término, y más acción humanitaria. Olvídate de colores partidarios, acción humanitaria, ya por el simple hecho de ser seres humanos, tener ese nivel de empatía, ¿no? Sí, claro, claro, digo, finalmente se entiende, pero no se justifica que vienen Sí. siendo números, vienen siendo resultados, al final de cuentas, resultados a lo mejor negativos, por lo que usted comentaba, de las cifras que están entre los 600 y los 800 de personas aproximadamente hoy en día, por lo que comentan pues las cifras oficiales. Este, y es difícil, ¿no? Es difícil, pero pues no, no justificable. Ahondando un poquito más en un tema de rigor un poquito más metodológico, ¿qué tantas complicaciones existen al momento de la recopilación de información justamente para estas bases de datos, que son la estadística, deberían de ser la estadística oficial, y también con un tema de seguridad? ¿Qué tan complejo es realizar este tipo de acercamiento, vaya, cuando ocurre este fenómeno? Es otro de los grandes temas pendientes, que tiene México.
no solamente México, pero bueno, es el caso cercano del cual yo puedo hablar. Las metodologías de captación de datos, ¿sí? Hoy en día me parece que ya tenemos que dar el paso, aunque se han estado, o sea, ha habido acercamientos, pero ya tenemos que dar el paso final entre la autoridad y la sociedad organizada, ¿sí? Para homologar, considero yo, estas metodologías, estos procedimientos, ¿no? Es que en torno a las desapariciones forzadas hay muchos aspectos que a veces deben de considerarse para tener una cifra más apegada a la realidad, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mucho se dice, por ejemplo, en comunidades virtuales, en redes sociales, mucho se dice, por ahí sale una ficha de búsqueda, alerta Amber, ¿sí? De un chico o una chica, ¿sí? Y están todos compartiendo y que dónde está y que la autoridad no está haciendo su trabajo, bla, bla, bla. Y de repente por ahí, localizada, ¿no? Y empiezan los comentarios, ¿no? A revictimizar, empiezan los comentarios. Seguramente se fue con el novio, seguramente esto y aquello, seguramente es un berrinchito, se peleó con la mamá y se fue, que en algunas ocasiones eso sí sucede, sí es así. Entonces, debe de haber una base, que para eso está esta plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, debe de haber una base donde se suba el dato, pero a la par, cuando se localiza, se debe de bajar el dato. Hasta donde yo tengo entendido de las entrevistas que he realizado en mis investigaciones de campo con autoridades, se sube el dato, pero ya no se actualiza el dato. Sí, entonces debe haber procedimientos desde los programas de cómputo donde se capta el dato, debe haber políticas homologadas inclusive en los estados, porque los estados tienen su autonomía y también tienen sus formas de operar, las fiscalías, ¿no? O aquellos entes jurídicos donde se reciben las denuncias, los reportes de las personas desaparecidas, debe de haber esta homologación de criterios para actualizar la información y tener un dato más certero. Tú bien sabes que conceptualmente y jurídicamente no es lo mismo una persona desaparecida que una persona no localizada. A veces suelen confundir el término. Entonces, si estamos hablando que a la fecha de hoy hay más de 130,000 desaparecidos, pero desde 1952, que es el registro más remoto que accedieron las autoridades, desde 1952, 2006 comienza la cifra a dispararse, ¿sí? Pero ¿cuántas de esas personas ya fueron localizadas? ¿Cuántas de esas personas realmente no eran desaparecidas, eran no localizadas? ¿Cuántas de esas personas eh, están en las fosas clandestinas? Y obviamente cuando los colectivos, principalmente de búsqueda, encuentran las fosas, si todavía no hay un procedimiento nacional de las fiscalías y de la Fiscalía Federal de identificación de osamentas y de estas fosas, porque todo es presupuesto, tú, o sea, tú sabes que los exámenes de genética y demás es muy costoso todo eso, pero dado el nivel de problema que tenemos, ya se necesita crear una partida a la altura para el nivel de problema, ¿sí? Entonces, si no hay toda esta información, estas acciones, estas políticas públicas entre gobiernos de los distintos órdenes, va a seguir siendo un caos la información. Entonces, las metodologías para recabar los datos, los criterios de qué dato corresponde a qué, van a seguir siendo sesgados. Entonces, por ejemplo, tú entras a esta plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, sí está clasificada la información, sí está clasificada, estos no son localizados. Ya fueron localizados vivos, tantos. Ah, fueron localizados fallecidos, tantos. ¿Me entiendes? Pero imagina tantas fosas clandestinas, desafortunadamente, que tiene este país. No hay un dato, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, certero que diga de los fallecidos localizados en las fosas clandestinas, fueron localizados, o sea, se revelaron sus nombres, su identidad, tantas personas y tantos no han sido revelados. No hay todavía ese dato. Entonces, es todo un problema muy complejo, ¿eh? O sea, no es Claro. algo tan sencillo. Y cuando estamos hablando que un país que tiene muchas carestías, ¿sí? Hay pobreza, o sea, hay muchas zonas en nuestras áreas rurales donde no tienen acceso ni siquiera a los servicios más básicos, ¿sí? Tenemos pendientes en salud también. Entonces, todo esto trae un problema aparejado a problemas añejos. O sea, estamos hablando que pobreza, desafortunadamente, desde hace siglos, México adolece de este tipo de desigualdades, ¿no?
Ahora Claro. se agrega todo este tipo de problemas que son relativamente recientes. Entonces, yo sí soy de la idea que la autoridad, francamente, más allá de colores partidarios, la autoridad sí ya fue rebasada en sus capacidades. Creo yo que los mexicanos, los ciudadanos, los no políticos, o al menos los no funcionarios de gobierno, el ciudadano de pie, de calle, nos debemos de organizar, nos debemos de involucrar más, no solamente esperar la respuesta de la autoridad, cuando la autoridad misma ha sido rebasada en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? Hay muchos frentes, necesitamos organizarnos. Además, en México hemos dado muestras de que tenemos la capacidad de organizarnos, de solidarizarnos, es ponerle ese énfasis, pero si hemos perdido la capacidad de asombro, o sea, que desaparezca una persona, que haya 12 feminicidios al día, 10, 12 feminicidios en promedio, en México, que haya 4 o 5 desaparecidos al día, desafortunadamente las personas llegan a acostumbrarse a esas cifras. Perder la capacidad de asombro también trae un gran problema, porque empiezas a normalizar todo esto y no hay que quitar el dedo en el renglón. O sea, es dimensionar el problema que sigue en pie, sigue vigente, esperemos que no siga creciendo, ¿sí? Y hay que atenderlo, pero ya de manera urgente. Claro, claro, totalmente de acuerdo, profesor. Am, ¿Cuál sería, digo, usted lo comentaba y a lo mejor, bueno, no lo había como platicado, eh, esta cuestión de personas o localizadas y desaparición, pero normalmente cuando una persona experimenta alguno de esos dos fenómenos, existe una desinformación. Yo también en su momento, siendo honestos, no la conocía. Cuando ocurre un caso, vaya, personal, pues bueno, empiezas a indagar por tus propios medios, empiezas a lo mejor de manera muy desconcertada, ¿no? Levantar obviamente tu denuncia ante la fiscalía o reportarlo al 911 y demás, pero no sé si necesariamente existe, vaya, toda esta red de información a la cual la gente pueda, vaya, seguir un protocolo de manera más personal para justamente encontrar a su familiar. Vienen siendo de propios medios, ir, vaya, a lo mejor de manera muy burda, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Vete al hospital, vete a la fiscalía, vete al CEMEFO, a ver si lo encuentras, tú dale para acá, para acá, para acá, justamente por el tema del tiempo, ¿no? De que pues a lo mejor las primeras 72 horas vendrían siendo las más importantes. Afortunadamente, pues bueno, en mi caso, pues bueno, sí logró, vaya, aparecer esta persona, pero sí en su momento no, al ir pues obviamente a la fiscalía, pues evidentemente no, a veces sí, a veces no, no generalizo para todas las personas, por supuesto, que trabajen ahí, hay quienes realizan una estupenda labor, pero ya al vivirlo en carne propia, pues sí, a veces la atención pues no necesariamente es la mejor, la información, vaya, para cualquier persona que no tenga ni la menor idea de a quién dirigirse, cómo dirigirse, cuáles son las instancias, los procesos. Entonces, ¿qué sucede, no? Si me pongo a pensar como en la mentalidad, en la psique de las personas, de qué pasa justamente por su cabeza en un momento tan abrumador al momento de querer encontrarle, y quienes lamentablemente no lo hacen, pues justamente es unirse a este tipo de colectivos, es a lo mejor salir de la cotidianidad, de la rutina, para poder, pues obviamente, intentar recuperar a su familiar, ¿no? Y a lo mejor con casos un poquito más famosos en donde pues se tienen a lo mejor las pruebas, se tienen videos y no se logra, lejos de a lo mejor, en el mejor de los casos, recuperar el cuerpo, pues conseguir esta justicia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es un tema ya muchísimo muy complejo, como usted lo comenta, no es tan fácil. Pero atendiendo justamente esta cuestión de información, ¿a quiénes o cómo
a qué instancias podría acudir la gente o cómo podría, vaya, empezar esta labor quienes están a lo mejor lamentablemente padeciendo esta problemática de manera más personal. Eh, vamos a vamos a ponerlo como tanto a personas que están padeciendo este problema como quienes no, digamos con un ánimo preventivo, Claro, ¿no? Mucho se recomienda, por ejemplo, que tú en casa, ¿sí? Tengas como un expediente básico de cada integrante de la familia. Esto estamos en el ámbito preventivo, ¿no? claro, Toma sus huellas dactilares de cada quien. Inclusive puedes tener material orgánico, cabellos, uñas. Sí, o sea, fíjate, es que a veces nos cuesta trabajo pensar eh, en este sentido porque entran las supersticiones, ¿no? Es que estoy llamando a la desgracia, pero es más un ánimo preventivo. Si en algún momento se ofrece, tocamos madera, se desaparece alguien de tu familia, ¿sí? Tú ya tienes cierta información que le va a ser de mucha ayuda a los colectivos, a la autoridad, a los peritos forenses, ¿me entiendes? Obviamente, pues sus identificaciones, eh, tú empiezas a hacer un hábito rutinario, cotidiano, con miras a fortalecer este factor preventivo. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, hoy en la mañana mi hija fue a trabajar a su despacho, ¿sí? Y yo tengo en mente cómo iba vestida. claro. A veces por la misma rutina no nos damos cuenta, ¿me entiendes? O sea, no lo tomas en cuenta, pero es importante tener como pequeño banco biométrico, digo, de material orgánico, perdón, biológico, ¿sí? Tener en cuenta cómo va vestida, cuando sale, digo, lleva suficiente batería, yo me encargo de que tengas saldo, no te preocupes, que tengas acceso a la comunicación y siempre estar en constante contacto, porque sí, desafortunadamente ya la confianza en nosotros mismos, en la sociedad, se ha amainado en ese sentido. Eso de manera preventiva. De manera, ¿cómo reaccionamos cuando una persona de nuestra familia desaparece? Que por ahí va tu pregunta, ¿no? A final de cuentas. Bien, sí hay muchas instancias. O sea, lo primero que tienes que hacer es acercarte a la autoridad correspondiente. Yo sugiero también que a la par miembros de tu propia familia, porque obviamente estamos con la angustia, comiencen a acercarse a gente especializada, agentes de organizaciones locales o nacionales de búsqueda. Si no conoces por ejemplo, una organización local aquí de Querétaro, estoy ejemplificando, del estado de Querétaro, pero al menos, digo, están las redes sociales, está en los navegadores, teclea y puedes son gente muy activa, muy proactiva, son gente emprendedora y en un momento empiezan y te llenan de información, de contactos y demás. Entonces vas a la autoridad, fiscalía local, fiscalía federal también, las oficinas locales en tu entidad, ¿sí? Ministerio Público a levantar el acta y acercarte a estos colectivos, a estas organizaciones civiles. Obviamente, llevar un registro de tu actividad, asesorarte. La autoridad tiene la obligación de asesorarte. También los colectivos te pueden asesorar. Considero yo que los colectivos te pueden dar mayor asesoría en el sentido de que a lo mejor ellos ya te canalicen directamente con alguien especializado o con la función en específico de este problema. El punto es comenzar a echar a andar todas tus posibles conexiones sociales para afrontar este problema. Yo, por ejemplo, diario recibo información, fichas de búsqueda. Hace poco, precisamente, una compañera tuya, egresada de criminología, pero esta chica, tú no la conociste al menos, ella egresó hace un par de años, ¿no? Subió en sus estados de WhatsApp una ficha de búsqueda. Yo entré, vi la ficha, entré y le pregunté directamente, oye, ¿lo conoces? Sí, es mi mejor amigo, no sabemos de él desde antier. Y entonces yo inmediatamente difundí esta ficha con los colectivos de búsqueda que tengo contacto en el estado de Guanajuato principalmente y aquí en Querétaro. Y en un rato comienza a difundirse. Afortunadamente el muchacho fue localizado al día siguiente, todo bien, sí, hubo ahí un tema personal, familiar nada más, pero fue localizado. Entonces,
poner el énfasis en que no solamente con ir a la autoridad es suficiente, no. E inclusive también alertar a la ciudadanía que no debe de ser. A veces te puedes encontrar con actitudes groseras de la misma autoridad, ¿sí? Con tendencias a revictimizar a tu desaparecido de ese momento y a ti mismo también, ¿sí? Con comentarios negativos, ofensivos. ¿Es posible que haya personas así? Sí. ¿Todas las personas son así, tal como lo comentaba hace un momento? No. Te vas a encontrar también gente seria, humana, profesional, como debe de ser, ¿no? Pero sí, al menos en esos ámbitos, en lo estatal, fiscalía, lo federal, y y hoy en día nosotros en la comisión estatal, en el Consejo Estatal Ciudadano, vamos a tener un área de recepción de atención a personas que tienen un familiar desaparecido. Oye, desde ayer, desde antier no sabemos de él, y nosotros a partir de desde las capacidades de nuestro órgano, ¿sí? Comenzar a hacer las fichas de búsqueda, contactar a las autoridades distintas y comenzar a actuar en ese sentido. Y podemos también dar acompañamiento, seguimiento psicológico y demás, porque es parte de nuestra función. Entonces, sí es como ir ampliando estas capacidades que tenemos en ese sentido. Me parece que las redes sociales hacen un trabajo muy importante, ¿eh? Porque al menos cuando se viralizan este tipo de fichas de búsqueda, ya es un gran avance que se está haciendo, y eso puede ser en tiempo real. O sea, si sabes que ya pasaron tantas horas y no contesta, inclusive ya apagó el teléfono, no sabemos nada de esta persona, inmediatamente las redes se movilizan en lo que la autoridad te atiende, en lo que se elabora la ficha, o que dicen que debemos dejar pasar 72 horas, que cada vez estamos más de acuerdo que no, es demasiado tiempo. En 72 horas tu desaparecido ya lo pueden tener en otro país inclusive, ¿sí? Entonces, sí, hay mucho que hacer en ese sentido. Sí, claro. Y digo, no hay nada más para complementar un poco lo que comentaba, ¿no? Que era de la conformación, ¿no? De este kit forense, propuesta ahí por una investigadora y activista, ¿no? Llamada Becky Claro, Williams, que era sí. justamente El kit tener forense, sí. un mechón de cabello, uñas cortadas, prendas, que obviamente hayan sido utilizadas, Fotografías fotografías. recientes. Exactamente, registros en tatuajes, cicatrices o fracturas, todo lo que tengan, ¿no? Dentadura, bueno, dientes. Entonces es bastante ahí como importante irse como concientizando como método preventivo. Pues, si bien uno no quiere que ocurra, es información, vaya, que sí puede marcar la diferencia al momento de realizar una búsqueda oportuna o no. Em, Tomando un poquito, bueno, la otra parte que veníamos comentando atrasito, es desde el punto de vista académico, que obviamente usted también realiza, ¿qué, qué quedaría por realizar para aportar justamente a este fenómeno? ¿Cuál sería, vaya, una buena área de oportunidad para llenar, digamos, estos vacíos o fallas estructurales dentro de las autoridades, a lo mejor locales o nacionales, que abordan este problema? ¿Cómo puede, digamos, colaborar la academia con esto? Afortunadamente, las universidades tienen muchas áreas, muchas disciplinas, eh, y se pueden involucrar de manera proactiva muchos colegas académicos, ¿no? Eh, Inclusive en las mismas aulas difundir la información, en las mismas aulas dar a conocer la gravedad del problema, en las mismas aulas empoderar a los alumnos con métodos de prevención, con protocolos de actuación, ¿sí? Con la información necesaria. Está este número telefónico, está este contacto de tal funcionario, está este otro contacto de estas organizaciones civiles, de tal manera de que se puede fortalecer el tema preventivo. Quiero pensar, por ejemplo, aquí en el Consejo Estatal Ciudadano está la maestra Lidovina, que es una excelente colega académica de la Facultad de Derecho, desde los ámbitos jurídicos, ¿sí? Abonar, ¿sí? A las legislaciones en materia, ¿sí? Tuvimos una invitación muy atenta del diputado Sinue Piedragil, ¿sí? Que desde la legislatura están las puertas abiertas, en el sentido que cuando se hable del tema de la legislación local sobre desapariciones forzadas, ahí está la legislatura. Pero a mí me queda claro que cuando vas a crear o reformar
un reglamento de cualquier tema que sea, no solamente la opinión de, pues, de la Asamblea, de la Cámara de Diputados, es la que debe de prevalecer. Aquí sería ya una opinión entre colectivos, organizaciones civiles, la academia misma. Entonces, me preguntas sobre la universidad. Hay muchos frentes en los cuales nosotros podemos colaborar en ese sentido. Por ejemplo, yo como antropólogo social, lo fuerte, lo mío, lo fuerte es el análisis de campo, o sea, el estudio de caso, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo hice investigaciones de campo en Guanajuato con colectivos de búsqueda en Celaya, por el tema del gran problema de desapariciones forzadas que Claro. tiene ese estado, desafortunadamente, ¿no? Lo fuerte, lo mío, es el análisis, por ejemplo, ¿no? O sea, detectar las causas estructurales que están perpetuando este problema. Ah, pero mira, en el Consejo Estatal o en la misma universidad también tenemos juristas excelentes, académicos investigadores que tienen esa capacidad de vislumbrar, a ver cuáles son los pendientes, las áreas de oportunidad, los vacíos legales que tienen los reglamentos federales, estatales, y comenzar a colaborar en ese sentido. Y está te ejemplificaba hace un momento sobre el tema de la legislatura local, está este ánimo, esta puerta abierta, entonces tenemos que sentarnos, trabajar, ¿sí? Y comenzar a actuar en el sentido de que si queremos prevenir que Querétaro, ojalá no, pero si en algún momento se dan las condiciones de que incremente drásticamente su cantidad de desaparecidos, bueno, ya tenemos muchos mecanismos preventivos en ese sentido. La universidad te provee de mucho, pensando también la atención a las víctimas secundarias, ¿no? O sea, hay criminólogos, victimólogos, psicólogos, psicólogos forenses, ¿sí? Que pueden actuar en esas áreas de oportunidad. Hace rato yo te comentaba que yo considero de manera desafortunada, pero yo sigo firme en esta percepción, que los académicos no nos hemos involucrado lo suficiente, ¿eh? Es que hay muchos temas, muchos frentes que atender, o sea, hay muchos problemas y cada uno también desde sus propias disciplinas, ¿no? Pero yo creo que nunca se es tarde, ¿eh? O sea, si realmente nosotros queremos hacer algo por nuestro estado, por la ciudadanía, las puertas siempre van a estar abiertas. En el Consejo Estatal Ciudadano, las puertas siempre van a estar abiertas. Si hay colegas académicos que, oye, mira, yo estoy trabajando este tema, oye, yo te puedo apoyar desde este frente, sin necesidad de que se integren, porque ya, o sea, la convocatoria ya se abrieron las plazas, ya se llenaron, pero de todos modos tú estás en la disponibilidad de asesorarnos, de apoyarnos, algunas publicaciones, resultados de tus investigaciones, o ¿sabes qué? Llévanos a tu facultad y vamos a dar una conferencia, una ponencia, talleres a la comunidad estudiantil de tu facultad con miras a prevenir, a que conozcan más sobre la ley de desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Hay mucho que hacer, ¿eh? Necesitamos involucrarnos más. Yo considero que no nos hemos involucrado lo suficiente. Si eso responde tu pregunta, no ha sido lo suficientemente involucrado, no hemos sido lo suficientemente involucrados, sí, me parece que estaría mucho mejor que tuviéramos más que acción en estos ámbitos, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ir dándole forma, tenemos que ir trabajando y seguir difundiendo este tipo de labores tan necesarias para, pues, para colaborar con problemas tan complejos como este, ¿no? Claro, claro. Digamos, desde, digo, para entendiendo un poquito más, podría decirse que hay un individualismo muy marcado en la sociedad, entiéndase que sean profesionistas o no, o la otra cuestión sí sería que de plano la población mexicana eh, estaría tan ocupada a lo mejor intentando sobrevivir por el contexto que pues actualmente se da en cuestiones a lo mejor laborales, de acceso a la vivienda, de comida, etcétera, que a lo mejor no puede involucrarse en este tipo de temas hasta que le sucede y hasta que le toca. ¿O cuál sería su perspectiva así de plano, un individualismo muy marcado? O será que hasta que como buenos mexicanos, pues hasta que no te pasa, pues es cuando empiezas a actuar? Sí, bueno, es como una tendencia,
hasta cierto punto normal, que no debería ser así. Mira, la sociedad tiene muchos problemas también, ¿no? Claro, Por ejemplo, no sé, quiero pensar, la trata de personas en modalidad tráfico de órganos humanos, ¿no? Y que se está dando el tráfico de órganos de bebés también, en los años recientes, ¿eh? Es algo que ya está alarmando también a los organismos internacionales, ¿no? A la comunidad internacional, no solamente en lo local. Y es como si alguien que es activo en ese problema, está muy involucrado, dijera, es que no hay el nivel de sensibilidad para que volteen a vernos. ¿Sí me entiendes? Pero sí, eso no quita que otros estemos atendiendo otros frentes. Nosotros, al menos desde acá, estamos en las desapariciones forzadas, que es un problema también muy agudo. claro, Yo nada más como que quería poner en matiz este asunto, ¿no? Pero de eso a que sí, muchas personas no tienen ese nivel de sensibilidad, de empatía, que son omisos ante los problemas. Sí, o sea, sí es algo que debemos de atender como personas. Yo creo que estas campañas de difusión, de sensibilización, siguen siendo muy importantes en los medios, en las políticas públicas, en espacios educativos. En la universidad, hace un momento lo estuve comentando, sería muy importante mantener este tipo de sensibilizaciones con miras a prevenir también. O sea, cómo evitar ser víctima de desaparición, por ejemplo, talleres, ¿no? Es muy claro. importante. O sea, yo sé que no es algo tan sencillo, pero sí, o sea, mientras más informado estés, más empoderado en ese sentido. Eh, y resulta que cuando pasa, es cuando se abre conciencia, cuando ya percibimos la realidad de una manera distinta, pero siempre se le invita a las personas, y eso yo lo digo en clase abiertamente, también cada semestre cuando se abordan este tipo de problemas, yo a mis alumnos les digo abiertamente, ustedes como estudiantes de criminología, per se, deben de tener el nivel de empatía que les está exigiendo su profesión. No tienes por qué esperar a que haya un feminicidio, a que haya una desaparición forzada, a que haya un reclutamiento forzado. No tienes por qué esperar a eso, que sea un familiar, un amigo, un novio, un ser querido. No tienes por qué esperar eso. Porque si tú en tu actividad rutinaria lo ves tan seguido y lo normalizas, debes de tener claro, al menos como criminólogo, debes de tener claro que no puedes darte el lujo de normalizar todo eso. No te puedes dar el lujo de perder la capacidad de asombro. No podemos ir por la vida padeciendo los problemas agudos de todas las personas. Es imposible también. Pero al menos tener un nivel de empatía humano, sano, ¿sí? Eh, pertinente, necesario, de decir, a ver, obviamente es un gran problema que están viviendo estas personas, tienen mi empatía, pero ¿qué vas a hacer? Entonces, es actuar desde lo individual, con tu familia, con los tuyos, ya sea tu pareja, ya sea tu mamá, sean tus hijas. En ese sentido, o sea, yo creo que si esto fuera una estrategia individual de cada mexicano y mexicana, comenzaríamos haciendo mucho, ¿eh? O sea, desde lo individual. Y después, pues, bueno, yo no milito en un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, yo no estoy muy involucrado. Tiene mi empatía esa familia que está viviendo esa situación. Nada me cuesta compartir la ficha de búsqueda. O sea, ya estoy haciendo una gran acción, ¿me entiendes? A lo mejor compartir esa ficha de búsqueda no va a llevar a localizar a esa persona, pero a lo mejor sí. Entonces, si no te está costando nada en ese sentido, adelante. Como profesionales, creo que sí tenemos ciertos mandatos éticos, me gustaría decirlo de esa manera. O sea, como profesionales, sí, tú fuiste formado en esa área. Tu propia disciplina te demanda ciertos comportamientos, ciertas reacciones de tu parte, ciertas posturas también, ¿no? Pero si tú no eres criminólogo, si no te importan las desapariciones, si no te importan los problemas, te importa solamente el bienestar, es donde se les invita a reconsiderar un poco esa parte. Porque si llega a suceder, el choque con la realidad es muy fuerte, ¿eh? Pero a lo mejor nunca sucede y a nadie se le desea y esperemos que nunca suceda a nadie.
pero si tú cambias de opinión, de postura, estás contribuyendo, o sea, no tienes ni idea de lo que estás, de lo mucho que estás contribuyendo, y que también lo hagas extensivo a los tuyos cercanos, ¿no? A tus hijos, a tu padre, a tu pareja, que sea extensivo, o sea, cambiar ese tipo de mentalidad. Sí, yo creo que nos hace falta un poco más involucrarnos, al menos desde la postura personal, desde mi moral personal en este tipo de problemas, cómo reaccionamos, cómo empatizamos o no. Hay mucho que reflexionar en esa parte también individual. Claro, profesor. Y para ir cerrando un poquito esta parte, justo el otro lado de la moneda, quienes sí quisieran como involucrarse, ya sea que cuenten o no con alguna carrera profesional, ¿de qué manera podrían, vaya, sumarse o apoyar a esto, por lo menos acá en Querétaro? Sí, bueno, hay colectivos, ¿eh? Hay colectivos de búsqueda, al menos de la función pública no me consta, ahí sí yo no podría hablar. Hay colectivos de búsqueda, en la academia también serían bienvenidos, o sea, nada más que se nos planteen las inquietudes, ¿no? Y podemos platicar y ver qué posibilidades tienen y cuáles serían como sus áreas de fortalezas en los cuales se pueden involucrar. Obviamente en el Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro, ahí las puertas siempre van a estar abiertas, ¿sí? Mira, estamos por crear un perfil de redes sociales, ¿sí? Al menos de las principales. En su momento ya lo vamos a empezar a difundir. Ahí va a haber como formas para, atender, ya sea denuncias o acercamientos, o personas que tengan el interés de de colaborar sin necesidad de tener algún familiar desaparecido, pero oye, yo quiero colaborar, se pueden acercar, insisto, no en el grado de que integrarse al consejo como tal, porque nuevamente ya hubo un proceso, hubo una convocatoria, esto se renueva en 3 años, pero de todos modos, pues, tú quieres colaborar, hay muchas formas de colaborar, sería cuestión cuáles son tus ideas, cuáles son tus propuestas, lo podemos ir aterrizando, se van a crear las redes sociales, por lo pronto yo sí te puedo dar un correo electrónico, ¿sí? Donde podemos hacer los primeros contactos, es CEC, que son las siglas de Consejo Estatal Ciudadano, CEC.QRO de Querétaro, ¿sí? La abreviatura, punto 2026, el año en curso, arroba Gmail. Está muy sencillo. cs.qro.2026 arroba gmail.com. Ok, y de manera, física, ¿dónde se encuentran el consejo para quienes no conozcan? Perdón, no, es que Eh, se entrecortó. sí, no, no se preocupe. Él le preguntaba que de manera física, ¿dónde se encuentra Ah, justamente el consejo? mira, en este momento con la subsecretaria de Derechos Humanos, la maestra Sol Curi, hemos tenido acercamientos y con el personal que está ahí a su cargo. Precisamente hace un par de días ya estuvimos viendo algunas opciones en dónde van a estar nuestras oficinas. Es que este Consejo Estatal es nuevo, no se había creado antes. Es un tema pendiente de ya hace 9 años atrás aproximadamente, ¿eh? Entonces, finalmente ya se creó, necesitamos un espacio físico donde trabajar, va a haber personal trabajando, colaborando, o sea, oficinas físicas, va a haber un espacio de atención, recepción a los ciudadanos, ¿sí? Estamos en ese proceso, en finalmente decidir colegiadamente entre los integrantes del consejo cuál va a ser el espacio que más nos es adecuado a nuestras necesidades. Pero al parecer va a ser en Juárez, en la calle de Juárez, en el mero centro de la ciudad de Querétaro, número 50, donde están las oficinas del Registro Civil, donde antaño eran las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Allí va a estar ubicada las oficinas del Consejo Estatal Ciudadano de esta Comisión Local de Búsqueda. Es muy seguro, salvo que haya algún detalle, pero ya la plática está muy avanzada y parece que ahí va a ser. Entonces, es nada más esperar las redes sociales, ahí se va a indicar los horarios de atención, se va a indicar el espacio en particular donde se les puede recibir con gusto. Y los datos de contacto, va a haber un número telefónico, va a haber también, bueno, el correo electrónico ya te lo proporcioné, pero por lo mientras, si hay cualquier duda con ese correo, con gusto les atendemos, ¿eh?
Sí, claro que sí. De igual manera, estaremos poniendo en la parte descriptiva o de comentarios Ah, sí, claro, justamente gracias. ahí el correo electrónico, por si más adelante también redes sociales o algún número al cual se puedan justamente comunicar para cualquier cuestión de este tipo de índole, ya sea para sumarse tal vez, no sé, a alguna brigada, no sé, de búsqueda o dar información, alguna denuncia anónima, con lo que sea que también pues este canal también pueda aportar justamente Muchas gracias. para esta problemática. Antes de finalizar, no sé si hay algo que le gustaría agregar que a lo mejor no hayamos tocado con la finalidad de complementar y cerrar esta plática con usted, profesor. Sí, claro, muchas gracias. Mira, decirle a la ciudadanía queretana que este consejo de reciente creación apenas se creó el pasado 28 de mayo. Eh, Hoy en día en las reuniones que hemos tenido, yo lo que sí puedo destacar de manera honesta es que tenemos muchos proyectos, tenemos muchas ideas y lo principal, tenemos todo el ánimo de comenzar a consolidarnos en Querétaro. Ya hay una comisión local de búsqueda, sí, estas ya están operando desde hace algunos años, pero hacía falta un órgano ciudadano que le dé seguimiento a las acciones de la comisión local. Ese va a ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo es apolítico, que quede muy claro, va a ser siempre en esa línea. No hay como tendencias partidarias, de colores partidistas, de por medio, no. Yo sé que son temas sensibles. Lo que nos mueve más bien es un humanismo necesario que debemos de tener y que no podemos permitir que se descomponga en el estado de Querétaro. Ya hay algunos problemas, pero es necesario seguir trabajando en ese sentido para las familias queretanas. Entonces, en su momento ya irán sabiendo más de nosotros, ¿sí? Eh, con las redes sociales, en las oficinas y demás. Y vamos a estar ahí a la orden, siempre con el mejor de los ánimos. Y vamos comenzando. Hay muchos retos que tenemos por enfrente. Hay también inexperiencias, porque es, es el primer consejo ciudadano de esta naturaleza en el estado de Querétaro. Somos los primeros, si algunos ya tienen algunos años en otras entidades. Entonces, toda la paciencia, todo el apoyo y todo el mejor de los ánimos y agradecerte el espacio. No, al contrario, profesor, pues estamos de alguna manera conociendo justamente esta interesante perspectiva, desde, por supuesto, su trinchera, desde lo académico, desde la antropología, bastante interesante su trabajo. Quienes obviamente tenemos un poquito más de tiempo de conocerlo, pues sabemos la calidad de persona y profesionista que es usted. Gracias. Y pues nuevamente agradecer justamente el espacio que nos está brindando para pues difundir un poquito más eh, esta problemática, llegar a más personas que quisieran aportar como nosotros su granito de arena y pues continuar justamente pues coadyuvando en lo que se pueda. Muchas Entonces, gracias y a la orden, si en un futuro cercano, lejano hay algo, inquietudes, quieres que retomemos el tema en otra vertiente, con gusto, aquí siempre estamos con las puertas abiertas. sí, justamente, obviamente la invitación está bastante abierta para tener aquí un segundo capítulo. Es un tema bastante amplio. Sabemos que, pues bueno, esta ahorita que aproximadamente ahorita destinamos no es suficiente para hacerle Sí. justamente justicia y abordar todo lo que compete a ello. Está totalmente abierta la puerta para que usted pueda aquí compartir otra vez un poquito más de su tiempo. Agradecer nuevamente, no dejamos de agradecer justamente la participación a usted y nuevamente a nuestros escuchas, a quienes nos están viendo por ahí en YouTube, pues nuevamente agradecer también a ustedes por el espacio, por estarnos apoyando, por seguir con este pequeño proyecto y pues bueno, enhorabuena. Gracias, muy amables saludos a tu auditorio. Muchas gracias chicos, cuídense.